Génesis 1, la Biblia del género, del 1 al 3. Y estos son algunos de los capítulos más citados cuando se va a hablar o cuando se quiere hablar del hombre y la mujer, cuando se quiere hablar de la creación. Son de los más citados por los que tienen interés en ver qué es lo que dice la Biblia desde el origen. Y son los menos citados por aquellos que no les interesa de fondo qué es lo que dice la Biblia. Porque de algunos versículos que vamos a leer ahora, pues nos daremos cuenta que son contundentes y son categóricos en cuanto a lo que es el hombre y lo que es la mujer y lo que de estos capítulos desprende. Entonces, comenzaremos diciendo que hay varias disciplinas que estudian al hombre. Antes de ver lo que dice el Génesis, veamos que hay varias disciplinas que estudian al hombre. Y finalmente, quiero señalar y quiero hacer saber que definitivamente cada una de estas disciplinas tienen su aporte, pero vamos a ver qué es lo que a nosotros como discípulos, como creyentes, nos interesa estudiar. Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos la antropología, la sociología, la psicología. La antropología, cuando hablamos de antropología, antropos, hombres, estamos hablando del hombre estudiando al hombre, estudiando al ser humano en todas las dimensiones posibles. Y cuando hablamos de sociología, hablamos del hombre estudiando al hombre en su relación con el hombre, o sea, estudiando al hombre en sociedad. Y cuando hablamos de psicología, psico, mente, hoy también conducta, alma, ¿verdad? Al inicio. Pero cuando hablamos de psicología, hablamos del hombre estudiando la conducta o comportamiento del mismo hombre. Entonces estas disciplinas estudian al hombre, ¿verdad? Y de alguna manera se han premiado las disciplinas que estudian y definen al ser humano, que son estas que tenemos aquí. Pero cuando se habla del hombre, poco ha interesado otra disciplina, que es la disciplina que de alguna manera distingue, es el estudio que de alguna manera distingue a los hombres, distingue a los hombres y a las mujeres de Dios. ¿A qué nos referimos esto? ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos y estamos diciendo de que si ciertamente la antropología, sociología, psicología o algunas otras disciplinas tienen ciertos aportes y nos ayudan a entender un tanto el hombre, lo cierto es que en sede teológica a nosotros como discípulos nos interesa saber qué dice Dios acerca del hombre. ¿Qué dice Dios acerca del hombre? O sea, ya no estamos aquí en un plano o nivel de horizontal. El hombre, estudiando al hombre en cualquiera de sus facetas o en cualquier arista que surja. Cuando hablamos de teología, tenemos a Dios diciendo acerca del hombre. Es Dios quien nos dice cómo es el corazón del hombre. Es Dios quien nos dice qué es lo que lo define, cuáles son sus propósitos para él, su meta última. Y es aquí donde yo quiero animar y alentar a todo discípulo de Jesús a que tenga una formación teológica del concepto del hombre. Y a nuestros jóvenes universitarios, pues mayormente, porque ustedes están bombardeados en el día a día por una serie de ideologías, de conceptos, de pensamientos, por todos los habidos y por haber, exceptuando el tema teológico. Entonces, seamos hombres y mujeres de la Escritura. Dicho esto, vamos a hacer un recorrido en relación a la creación y posteriormente nos vamos a centrar en la cúspide de la creación, que es el hombre y la mujer. Y ese recorrido que vamos a hacer es un recorrido vuelo de pájaro, nuevamente porque lo que nos interesa es
nos trae aquí es el tema del hombre y la mujer, porque estamos hablando de la Biblia y el género. O sea, la Biblia y el género, ¿qué nos dice la Biblia acerca del género, del hombre y la mujer? Y la forma en que estos se relacionan entre sí. Bueno, vamos a hablar de los días de la creación. Dice Génesis 1, versículo que tenemos por aquí, del 1 al 5. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en el primer día Dios creó los cielos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Y ese es el preámbulo. Pero luego dice, y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Eso pasó en el primer día. Mira, vamos a pasar y podríamos ir describiendo día por día lo que pasó, qué fue siendo creado, pero nuevamente nuestra meta no es detallar la creación día con día. Queremos que los días de la creación sean solo un trampolín para llegar a nuestro interés, que es la creación del hombre y la mujer. Pero quiero que prestes atención al día 1, día 2 y día 3, que los pusimos ahí en la parte alta, y en la parte de abajo tienes el día 4, día 5 y día 6. ¿Por qué quiero que los tomemos en cuenta? Porque, como dice por aquí el recuadro, dice el relato de Génesis 1, está estructurado bajo el concepto de primero crear y luego llenar. ¿Qué quiere decir? Que en el día 1 hay creación, en el día 2 hay creación y en el día 3 hay creación. ¿Qué quiere decir? Que en el día 4 luego se llena lo que se creó en el día 1, en el día 5 se llena lo que se creó en el día 2 y en el día 6 se llena lo que se creó en el día 3. Sigamos por acá. Con dos grupos de 3 días que se corresponden el uno con el otro. Por eso pusimos un grupo de 3 días arriba y otro grupo de 3 días abajo. Dice, en la primera triada, o sea, los primeros 3 días, Dios crea un espacio o ambiente. En la segunda triada, los 3 días de abajo, el 4, el 5 y el 6, crea los seres vivientes para llenar ese espacio. Entonces tenemos en el día 1 la luz, en el día 2 el sol, la luna y las estrellas. Tenemos en el día 2 que se creó el cielo y el agua. Pues en el día 5, ¿quién habita los cielos? Las aves. ¿Quién habita las aguas? Los peces. En el día 5 tenemos, perdón, en el tercer día tenemos que se creó el mar y la tierra. ¿Quiénes habitan por ahí, verdad? Pues también obviamente los peces, en la tierra a los animales, y no solo los animales, es ahí, en la creación de la tierra. De hecho, si ves, me faltó aquí ponerle un circulito aquí chiquito en el día 6, en la parte de abajo, ya está los seres que andan, los seres terrestres, pero también ahí está la parejita, ahí está Adán y Eva, fueron creados en el día 6. Y bueno, en este embudo así rápido llegamos a la creación del hombre y la mujer, que es, te decía, día 1, día 4, día 2, día 5. Ahí en esos versículos tenemos el relato de la creación de cada espacio y de cada ser que lo iba a poblar. Entonces llegamos así a la creación del hombre. Vamos a centrarnos, como decíamos ahorita, en la figura principal, que son hombre y mujer, dice la Biblia, en el versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Llegamos aquí al ser humano, hombre y mujer los creó. Veamos entonces cuáles son las implicaciones de que hombre y mujer los creó. En la escritura, el verbo crear, como dice por aquí Bará, crear, Dios creó, básicamente significa traer a la existencia. Traer a la existencia. Dios creó, Dios trajo a la existencia. Y a veces podemos pasar por alto esta parte que Dios creó al hombre y a la mujer. Pero entendamos ahora la implicación de la palabra crear. La palabra crear significa traer a la existencia. Fue Dios quien trajo al ser humano, fue Dios quien trajo al hombre y a la mujer a la existencia. Si no los trae Dios, el mundo como lo conocemos no existiría. No existiría el hombre y la mujer si no los trae Dios. Entonces, si Dios los creó y Dios los trajo, existen por él. Y cualquier análisis, postura o intención de estudio que no toma en cuenta al creador es una postura, ideología o concepto que está incompleto, que es parcial y que le falta integridad. En otras palabras, ciertamente esas disciplinas que hablamos hace un momento puedan traer aportes acerca de lo que es el hombre, pero en últimas quedarán cortas. En últimas estarán omitiendo una parte sensible, importante, vital al creador mismo. Fue Dios quien los trajo a la existencia. No quiero que corramos muy rápido en cuanto a esto, porque si fue Dios quien los creó, entonces ha de importarnos y mucho cuál es su perspectiva en cuanto a todo lo que refiere al hombre y la mujer. Ha de importarnos la perspectiva de Dios en cuanto al rol del hombre y la mujer cuando interactúan en sus dinámicas, desde que son unos niños hasta que son unos jóvenes, hasta que tienen la capacidad de mostrarse afecto, de ser amigos, de la capacidad de amistad, de tener un noviazgo, de casarse, por crear, etcétera, etcétera. Debe de importarnos porque Dios es quien los ha creado, ¿no? Entonces la cuestión es que típicamente es a Dios a quien se le deja fuera de todo diálogo o discusión. Se le descarta solo porque hay que desechar todo lo que huela a religión. Tengamos nosotros cuidado también de comprar esa idea. Bueno, es que analicemos al hombre desde cualquier postura, menos de la postura religiosa o bíblica, porque esa postura eriza la piel y los comentarios y enoja, y la gente ya no quiere hablar cuando se escucha acerca de Dios. Pues es que tenemos que traerlo al escenario porque Él ha creado. Hemos dicho ya que Dios fue quien los creó. Ahora bien, ¿pero con qué fin los creó? Perdón, ¿cómo los creó y con qué aspecto los creó? Y basta decir también que creó al hombre, ser del sexo masculino, y creó a la mujer, ser del sexo femenino, sexo masculino y sexo femenino. Y esto es importante, porque al crearlos, los crea con un propósito, y a ese propósito le da potencialidad, a ese propósito lo faculta ese propósito, como lo veremos ahorita. No solamente son hombre y mujer, porque así pasó y así sucedió, tienen un propósito. Dice que lo creó a su imagen, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Pues vamos a ver cuál es la referencia aquí, ¿verdad? ¿Qué significa eso de ser creado a su imagen? Bueno, imagen significa la expresión visual de algo o alguien, y semejanza significa semejanza en el aspecto de carácter o naturaleza entre personas o cosas.
La imagen de Dios en el ser humano se entiende desde dos puntos de vista, desde su esencia y su función. La imagen de Dios en esencia y en función. En cuanto a su esencia, sugerimos que el que nosotros tengamos la imagen de Dios nos da la capacidad de poder relacionarnos con Él. Tenemos la imagen de Dios y por eso podemos relacionarnos con Él en sus términos, en sus atributos, en sus deseos, en su voluntad, en su palabra, en su ley, o sea, en su amor, en su justicia. Nos da esa capacidad de relacionarnos con Él en su esencia. Podemos intimar con Él a través de una comunicación verbal, a través de pactos, etcétera. Y en términos de función, pues se alcanza a ver que Dios colocó al ser humano en la tierra como representante de toda la creación. O sea, en términos de función, fuimos creados para representar de forma única al Señor en la tierra. Mira, todo lo que el Señor va creando, lo va dejando al gobierno del hombre y la mujer. En este aspecto, Dios el rey, hace de Adán y Eva los virreyes que van a gobernar, a sojuzgar toda la tierra, junto con toda la creación que hay en ella. Hombre y mujer son agentes de Dios que funcionan como haría Él si estuviera encarnado. Entonces nuestro deber es hacer como Él haría. Los atributos y funciones que el hombre y mujer llevan a cabo no surgieron de la nada y existen para honrarlo a Él, honrar a nuestro Dios. Entonces, si Dios espera que nosotros lo representemos de una forma digna, que lo representemos como Él lo desea, representémoslo, porque Él así lo espera. Hemos dicho que fueron creados a su imagen. Ahora bien, ¿con qué propósito? El Señor les da un propósito en la creación. Les dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El Señor los crea a imagen de Dios, hombre y mujer los crea. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así los creó Dios y les da este propósito, nuevamente propósito que no podemos desestimar, que no podemos minimizar, ni mucho menos, ¿no? No podemos desestimar el propósito que Dios tiene en la creación. Él les dice aquí, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Les dice que sean fructíferos y que se multipliquen. Aquí estamos hablando, si dijimos que Adán es un ser, es un ser existente, un ser masculino, y es de sexo masculino, que Eva es un ser del sexo femenino. Aquí, en esta función que el Señor les da, lo que les está pidiendo, los eleva a una relación, o amplifica o detalla la relación que el hombre y la mujer pueden tener, y que el Señor les ha dado esa potencia, esa potencialidad de tenerla. Cuando dice sean fructíferos y multiplíquense, aquí aquí estamos hablando del hombre y la mujer relacionándose emocionalmente, románticamente, sexualmente y espiritualmente. Todas las dimensiones del ser humano se conjugan aquí.
todas. O sea, no solo se trata de tener niños por tener niños. No solo se trata de que en vez de 5 sean 10 o 15 o 20. Se trata exactamente lo mismo que se trata el día de hoy, cuando los esposos nos casamos, cuando nos comprometemos el uno con el otro, cuando nos unimos. O sea, no solamente estamos hablando de la procreación, la incluye. No solamente estamos hablando de compartirnos afecto y emociones, la incluye. No solo estamos hablando de crear como una familia, un núcleo, le incluye. No solo estamos hablando de relacionarnos espiritualmente, lo incluye. Hablamos de todas las dimensiones juntas, sucediendo en todo tiempo y en todo momento, indistintamente. Indistintamente. Ese es el propósito, ¿verdad? Y para que esto suceda, Dios da a Adán y a Eva el don de la sexualidad, el cual ha de ejercerse y vivirse en los términos del Creador. Hay historia, y esto es importante que tomemos en cuenta. Hay historia. Hoy podemos hablar de seres que existieron en el pasado. Hoy podemos hablar de la filosofía, de la estética. Hoy podemos hablar de la arquitectura, quién lo construyó. Podemos hablar de la música, la creación, de absolutamente de todo, de toda la historia, porque hubo un Adán y porque hubo una Eva. Porque fueron bendecidos y porque fueron obedientes al plan divino, fueron obedientes al plan divino. La humanidad fue creada para ser fértil. La capacidad de reproducción sexual se proyecta como una bendición divina y como una orden divina. Una bendición divina porque los que estamos casados reconocemos de la alegría y del gozo de estar juntos. Es una gran bendición que solo ha de darse en el contexto del matrimonio, pero también es una orden divina. O sea, no solo es bendición divina, que definitivamente las personas que viven esta relación fuera del matrimonio violentan, de alguna manera menosprecian o tienen por muy poco la totalidad de la bendición que encontramos en Dios en medio de todo esto. Muy bien. Entonces, ya que hemos hablado de esto, vamos a hablar ahora de la mujer, porque mucho se dice y se habla en relación a la mujer, cuál es su función, cuál es su rol, en la relación de hombre y mujer, en la relación matrimonial. Y quiero que veamos algunos conceptos en relación a esto. Primero, de la mujer se dice en la escritura que es la ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea. La palabra ayuda describe la fuerza, energía o impulso que viene de alguien superior al que recibe la ayuda. En este caso, o sea, es alguien que le va a aportar algo a quien recibe la ayuda. En este caso, es Dios quien ayuda al hombre por medio de su mujer. La mujer no es el ayudante del hombre como un peón lo es a su capataz. No es una ayuda subordinada, sino complementaria, pues es la ayuda que Dios da. Interesante, interesante porque ¿por qué hoy, socialmente hablando, no se habla de hombre y de mujer? Socialmente hablando, no se habla de hombre y de mujer. Se ha tomado la pecaminosidad del hombre y se ha tomado la pecaminosidad de la mujer para dividirlos, para chocarlos, para confrontarlos. Y se han creado términos como machismo, términos como feminismo radical, para confrontarlos, para disponerlos, para crear una pugna, pero en la escritura nunca fue así. O sea, fueron dos para ser uno, no dos para ser dos. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, significa ayuda adecuada o que cumple a cabalidad. Cuando el Señor crea implícitamente a la mujer,
Está diciendo que el hombre tiene espacios ciegos, que el hombre está incompleto, que al hombre le falta, que el hombre carece, que el hombre habrá aspectos que no va a tener en cuenta, y crea a la mujer para que le ayude en esa tarea que es mutua, que es de dos, que es complementaria. Y esto no solo sucede en el ambiente del matrimonio, ¿verdad? Aunque aquí lo hablamos en un contexto matrimonial, pero hablaremos un poquito más de esto más adelante. En el libro Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, el doctor Miguel Núñez y su esposa Catherine dicen en cuanto a ayuda, dice, en la escritura el vocablo Eser, ayuda, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa en la mayoría de los casos para referirse a Dios como ayudador. En 18 ocasiones significa ayuda, en otros 2 casos se traduce como ayudador, y en una última aparición se interpreta como ayudadores. En 18 de las 21 ocasiones en que la palabra Eser aparece, hace referencia a Dios. Por consiguiente, es evidente que el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. Y esto es muy interesante porque hoy le han vendido socialmente, le han vendido a la mujer el concepto de que es inferior, de que la palabra ayuda idónea tiene una implicación de inferioridad, de ser menos, de que su aporte puede o no ser necesario. No, o sea, aquí Miguel Núñez en lo que escribe en el libro y que hace mención o referencia a estas 21 escrituras en el Antiguo Testamento, pues básicamente pone a Dios como un ayudador. Y si Dios es un ayudador en esos mismos términos, no quiere decir que Dios sea inferior a nosotros, sino más bien se refiere a alguien que trabaja al lado de una persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor ha encomendado. Entonces, es ayuda en relación a la labor que el Señor ha encomendado. Cuando nos referimos a Dios como nuestro ayudante o ayudador, no lo hacemos a Él inferior, sino a alguien que completa o incluso rescata. Alguien que completa y rescata. Y la mujer en su ejercicio, en su ayuda, completa y rescata. Completa, complementa, cubre huecos, llena espacios vacíos. O sea, fue creada así por el Señor. Entonces, como les decía ahorita, ciertamente vamos a ver ahorita todo el diseño divino se corrompió, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. Definitivamente, hombre y mujer hombre y mujer por su pecaminosidad, no solo el hombre, al ser en su pecaminosidad es machista, también la mujer en su feminismo radical es feminista. O sea, y nos vamos a dar cuenta que no solo el hombre ha pecado, también la mujer. Cuando hablamos de ayuda idónea, algunas fuentes sugieren que viene del hebreo nokaj, esto también viene de este libro, que significa estar enfrente de o ser opuesto a. Son opuestos, pero no como si fueran enemigos. Nuevamente, tomemos esto en cuenta cuando se habla de esas disputas que hay entre el hombre y la mujer o en el género, no como si fueran enemigos, lo que decíamos cuando iniciamos la clase, la primera clase la vez anterior. Si entramos de lleno, que aquí vamos a darnos un tiro, feminismo y machismo, ya perdimos. En la escritura hablamos de hombre y mujer y hablamos de que se hacen uno, ¿verdad? Finalmente cuando se casan. Sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella, formados para complementarse de modo perfecto. La ayuda idónea es, pues, alguien que complementa a otra persona y la asiste
para ser más fructífera. Entonces, cuando hablamos y ya hablamos de ayuda, ahora de idónea, dijimos ahorita, no son diferentes porque son enemigos, sino porque son diferentes en género, diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Y hermanos y amigos que nos acompañan, debemos de tener esto en cuenta. Género, diseño, forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Esas son diferencias notables, o sea, y típicas. Son diferencias que en la generalidad importan. Porque alguno dirá, bueno, no todos los hombres son, no todas las mujeres son. Claro, claro, o sea, pero nunca nos hemos definido o referido o hemos hecho el estudio de la minoría en relación con la mayoría. Sabemos que hay excepciones y por eso son excepciones, porque la generalidad le contrasta. Dicho esto, hermanos, podemos resumir que el diseño de Dios, en el diseño de Dios, hombre y mujer los creó para relacionarse con él y representarlo, con el propósito de multiplicarse y someter a la creación, con el propósito de multiplicarse y someter a la creación. Esto podemos resumirlo. Y este entendimiento debemos de tenerlo muy en claro al momento de hablar de roles y funciones del hombre y la mujer en la iglesia y particularmente en el culto. Esto debemos de tenerlo muy en claro. Entonces para finalizar, quiero mostrar algunos aspectos a considerar antes de la caída y algunos aspectos a considerar después de la caída. Antes de la caída, bueno, en Génesis 1:27, tú te das cuenta que la igualdad del hombre y la mujer viene dada por la misma dignidad y valía que tienen ante el Señor. Ellos valen lo mismo, deben de valer lo mismo aquí en la tierra, deben de valer lo mismo en el hogar, deben de valer lo mismo en una charla bíblica, deben de valer lo mismo en una zona, deben de valer lo mismo, porque su dignidad viene dada por lo que valen delante de Dios. O sea, no valen lo mismo por los roles que modelan. O sea, los roles que modelan no significan que uno sea superior o sea inferior al otro. El valor viene de lo que son para Dios, no de lo que hacen para Dios. El valor viene de lo que son para Dios, no de lo que hacen para Dios. Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la caída el hombre ya trabajaba. En Génesis 2:15 todavía no hay caída y el hombre ya trabajaba. O sea, el hombre sea el que trabaja, el que provea, el que generalmente es el que da la seguridad y todo ello, no es una construcción social. O sea, no es porque, bueno, así se fue construyendo. O sea, él ya trabajaba. Dios cuando lo puso a trabajar. Dios lo puso a trabajar. En Génesis 2:16 dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El mandato de no comer se le dio al hombre. Y quiero que tomes en cuenta esto. El mandato de no comer, ¿a quién se lo dio? Se le dio al hombre. Y mira, ahorita vamos a entrar al tema, porque ciertamente creo yo que sí, que siempre no habrá un espacio, o sea, más bien siempre, dada la pecaminosidad, nuevamente hombre y mujer pecan, pero hablando en relación al pecado del hombre y a lo que esto finalmente desata, el feminismo es una reacción
a las necesidades o es una reacción al autoritarismo. El feminismo quizás sea una reacción a los abusos del hombre, pero es a los abusos del hombre, es a la pecaminosidad del hombre. Y también cuando el hombre la voltea para allá y ahora está viendo estos temas del feminismo, pues también no es a la mujer en sí, ¿verdad? Sino a la pecaminosidad de la mujer. Quiero que tomes esto en cuenta en una escritura que vamos a ver ahorita más adelante, pero el mandato de no comer se le dio al hombre, no a la mujer. Antes de la caída del hombre ya trabajaba, o sea, no es que después de la caída del hombre vino y trabajó y fue una construcción social. Pero digo esto, ¿por qué? Porque en el contexto de los derechos de la mujer, muy posiblemente Eva tuviera un cuestionamiento y dijera, ¿por qué él los va a engendrar? ¿Y por qué yo los voy a dar a luz? Quizá Eva pudiera decir que esto es injusto. Tal vez pudiera preguntarse por qué yo salí de él y no él de mí. ¿Por qué yo tuve que, por qué tuviste, diciéndole al Señor, tuviste que dormir al hombre para luego de sacarme de su costado? O sea, ¿por qué no fue al revés? ¿Sabes una cosa? Cuando Adán y Eva son creados, ellos estaban totalmente claros de que la forma en que el Señor estableció todo esto, estableció las cosas, era la mejor manera de llevar a cabo su voluntad. Nuevamente, la pecaminosidad lo distorsiona, lo descompone, trae el pecado y luego nos replantea a la humanidad misma. Quiero que hagamos otra consideración, otro aspecto. Génesis 2:23 dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacado. La mujer fue sacada del hombre. Este es el este versículo es la base teológica para el matrimonio entre hombre y mujer, que por complementariedad les permitirá llevar a cabo la comisión de Génesis 1:28. O sea, esta es la base teológica de por qué hombre y mujer se casan y por qué se llama matrimonio, que viene de la raíz matriz. Y la matriz es la que tiene potencialidad de dar vida y está en la mujer. Matriz, matrimonio, matriz. Entonces solo puede llamársele matrimonio a la unión de un hombre y una mujer que potencialmente pueden engendrar una vida. Si se va a casar un hombre con otro hombre, que se le dé otro concepto, el que quieran. Si se va a casar una mujer con otra mujer, que se le dé otro concepto, el que quieran, pero no pueden llamarle matrimonio y colgarle otros conceptos como igualitario porque no tienen la potencialidad de crear vida. Y esto, bueno, si el Señor les dijo, les da la gran comisión de multiplicarse, bueno, esto les permite multiplicarse. Génesis 2:25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Estaban en un estado de completa pureza y armonía. Todo esto antes de la caída. Todo esto antes de la caída. Ahorita estamos sentando bases, hermanos y amigos. Estamos sentando bases para que cuando tengamos que sacar algunas conclusiones o cuando tengamos que mirar algunas escrituras que de pronto son desafiantes en cuanto al rol del hombre y la mujer en el culto, pues podamos tener estas bases y a partir de estas bases podamos discernir o hacer las reflexiones más bíblicas posibles en cuanto a esto, ¿no? Ahora bien, vamos ahora a algunos aspectos a considerar después de la caída. En Génesis 3, del 1 al 6, vemos que el diálogo de la serpiente es con la mujer, a la cual termina engañando. Fue una afrenta directa a lo dicho por Dios, porque Dios le dijo, de ese no deben comer. Nuevamente, si tú recordarás, ¿a quién se le da el mandato en la parte de abajo? Génesis 2:16, al hombre se le da el mandato de no comer. ¿Quién tiene el diálogo? La mujer.
tiene el diálogo y termina siendo engañada. Génesis 3, 6, versículo 6, en la parte B o en la parte 2, dice, una vez que ella ha desobedecido, invita a Adán a hacer lo mismo. A Adán se le dio el mandato y Eva fue quien lo desobedeció directamente. Entonces, una vez que Eva desobedece el mandato, invita a Adán a hacer lo mismo. Y Adán obedece a la mujer, no a Dios. Y Eva, pero la desobediencia de Adán primero es directa hacia la mujer e indirecta, y desobediencia directa hacia Dios. Y luego en el punto número 3, la perspectiva pecaminosa se hace presente en Génesis 3, versículo 7. Sabían que estaban desnudos. Por primera vez Adán y Eva, que siempre habían tenido una relación pura e ininterrumpida con Dios, hoy se están escondiendo de él. Mira, esto es después de la caída. Después de la caída ya saben que están desnudos y comienzan a esconderse de él. La perspectiva pecaminosa, y esa perspectiva pecaminosa que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Con esa perspectiva, nosotros creyendo tener los mejores pensamientos, el mejor discernimiento, la mejor idea, el mejor concepto, hablamos, pero no nos damos cuenta, aguas, porque esa perspectiva nos acompaña en todo tiempo. Por eso debemos ser bíblicos y bíblicas en nuestra manera de discernir. Entonces, el Señor va sobre Adán y no sobre Eva. ¿Quién pecó? ¿A quién le dio el mandato? Se lo dio a Adán. ¿Pero quién pecó directamente? Eva. ¿Pero sobre quién va? El Señor va sobre Adán. Versículo 12, Adán culpa a Eva. 13, Eva culpa a la serpiente. 14 y 15, hay una decisión de Dios hacia la serpiente que incluye la enemistad entre las simientes de cada uno. Va a haber enemistad. 16, hay una decisión de Dios hacia la mujer exclusivamente, que tenga hijos, pero que tenga hijos y que ahora los hijos que tenga, ¿cómo los iba a dar a luz? Con dolor y sufrimiento. Con dolor y sufrimiento. Y al hombre, pues ahora se va a ganar, seguía en el jardín, seguía trabajándolo, pero todo se lo daba a Dios para que lo trabajara y lo cultivara. Ahora dice que con el sudor de tu frente. Finalmente ya hay elementos. Adán y Eva, su relación está rota, la relación de Adán y Eva con Dios está rota, ahora se están culpando y ahora hay una consecuencia por causa del pecado. Ahora la mujer sufre al dar a luz y el hombre sufre al trabajar. Son aspectos que suceden después de la caída. Vamos a ver, para terminar aquí, vamos a ver Génesis, esta parte en el versículo 16 que es interesante, en la dinámica del hombre y la mujer. Dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El 17 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Eso se lo dijo al hombre. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra a la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero me interesa el versículo 16, porque la nueva traducción viviente, ese desearás a tu marido, lo traduce como y desearás controlar a tu marido. Y es aquí donde de alguna manera nos podemos entrincar en la relación entre el hombre y la mujer y particularmente entre el marido, entre esposos. Cuando hablemos del servicio, del rol del hombre y la mujer en el servicio, en el culto, detallaremos que no nos vamos a referir solamente a los que están casados. Hablaremos definitivamente del rol del hombre y la mujer. Si un líder de charlas, solteros, hombre y mujer, dirigen, bueno, también tendrá alguna aplicación, pero vamos a detenernos aquí.
¿Y por qué te digo vamos a detenernos aquí? Porque cuando leamos Primera de Timoteo 2, del 11 al 15, nos va a remitir a este versículo. Por eso quiero que lo tengamos fresco antes de que leamos Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. Y desearás controlar a tu marido. Aquí se revela la dinámica que imperará entre el hombre y la mujer, dinámica que surge de su naturaleza pecaminosa. O sea, ahora en esta naturaleza pecaminosa el hombre le está diciendo a la mujer, mira, de esta manera tú vas a pecar. Y el hombre, mira, tú de esta manera vas a pecar. Y toda su relación va a poder ser restaurada hasta que venga finalmente el Mesías, ¿no? Desearás controlar a tu marido. La palabra aquí no tiene una connotación sexual. Eso de desearás a tu marido no tiene una connotación sexual, sino del deseo de controlar o el deseo de conquistar. El deseo de controlar o el deseo de conquistar. O sea, hablamos de una feminidad pecaminosa. No es oculto y también yo lo digo, hermanas, de verdad, con mucho cariño y aprecio y nobleza, y soy esposo de una mujer y soy padre de una hija que está escuchando también esta clase ahora mismo. Pero en verdad, nosotros podemos reconocer que esa es una lucha, es una parte con la cual la mayoría, no todas, por eso hablamos de una generalidad y no de una excepción, pero tienen esa lucha de la feminidad pecaminosa. Esa dinámica ya la vimos descrita en el evento de la caída, donde la mujer toma las riendas, donde la mujer es la que tiene el diálogo con la serpiente, Satanás, donde la mujer es la que hace la invitación de comer a Adán y este cae. Y pues la vimos prescrita también por el Señor para la posteridad ahora. Y dice, Él te dominará, porque dice, pero Él gobernará sobre ti. La naturaleza pecaminosa del hombre le llevará mayormente a imponerse, a estar por encima, a sobrevalorarse. ¿Qué tenemos aquí? Masculinidad pecaminosa. Y también los hombres no podemos, hermanos, negar esta parte de nuestra naturaleza, donde mayormente, ¿por qué surgen estos movimientos sociales? Porque tenemos que reconocer que como hombres tendemos a sobreponernos, a ser autoritarios, a abusar del rol, del papel que Dios nos dio. Naturalmente tendemos a usar nuestra fuerza para someter. O sea, no entendiendo que la constitución física, mental, emocional, etcétera, que Dios nos dio, es para servirlas, es para cubrir sus necesidades, es para ayudarlas, es para que puedan encontrar refugio, para que puedan encontrar un sitio, un lugar, para contrarrestar la maldad que hay allá en el mundo. Masculinidad pecaminosa. Y en esta clase, si algo yo quisiera que podamos ver en relación a la Biblia y el género, es que Dios nos ha creado, Él nos trajo a la existencia, es que la mujer pecó de cierta forma, el hombre pecó de cierta forma, es que Dios nos ha descrito del Génesis después del pecado, nos ha descrito, hijos míos, en la mujer hay feminidad pecaminosa, hijos míos, en el hombre hay masculinidad pecaminosa. No pensemos, ciertamente uno ha abusado más por las facultades que Dios le ha dado, pero uno ha abusado y ha, como decíamos por aquí, ha pasado por encima de la otra parte, me refiero a los hombres, y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. La obediencia a la mujer y hablamos de la obediencia de Adán, en automático se constituye en desobediencia al Señor. La mujer le marcó la pauta y no el Señor. Y es ahí donde
donde hay pecaminosidad también por parte del hombre y pecaminosidad por parte de la mujer. Entonces, son los dos conceptos que yo quiero dejarte esta noche. Cierro con lo que hablamos hace un momento, de que si vas a estudiar los roles del hombre y la mujer, que te interese estudiarlos teológicamente hablando, que te interese saber qué dice Dios acerca de ellos. Incluso tú mismo y tú misma no menosprecies lo que encuentras en la Escritura. Si tú vas a la Escritura y probablemente si seriamente vas y buscas en la Escritura, escuchas y lees la palabra, te vas a dar cuenta que mucho lo que allá arriba o allá afuera, allá donde está bien caliente el asunto, se está hablando, ya fue dicho aquí, solo que tú no lo leíste, no hiciste un análisis, no fuiste a lo profundo y no pudiste sacar conceptos bíblicos que ya estaban aquí y que te van a ayudar a entender lo que socialmente, antropológicamente o psicológicamente otros están diciendo, ¿no? Pero en sede teológica, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber qué dice Dios acerca del hombre. Muchísimas gracias, hermanos y amigos. Que Dios sea todo.